esta razón, invitamos al psicólogo clínico Juan Carlos Rojas, quien nos hablará acerca de la salud mental en el confinamiento y cómo podemos manejarlo. La ley de salud mental, que es la 1616, define la salud mental como un estado dinámico en el que nosotros logramos proyectar o a través del cual nosotros podemos proyectar nuestra estabilidad emocional, cognitiva y mental. ¿Sí? Entonces, básicamente esa es la salud mental. ¿Por qué es tan importante en estos momentos? Bueno, porque si bien nosotros somos seres sociales y somos seres que necesitamos estar en interacción, también somos frágiles a nivel de barrera psíquica o de aparato psíquico, que vendría siendo en este caso lo que algunas personas llaman mente o llaman cognición, ¿sí? Entonces, cuando nosotros logramos interactuar de alguna manera con el medio y logramos tener interacción con experiencias negativas, esta barrera psíquica de alguna manera se va debilitando, lo que genera la aparición de trastornos mentales, y no solamente trastornos mentales, sino eventos mentales que, entre otras cosas, vendrían siendo menos severos que un trastorno mental. Realmente en estos momentos los factores de riesgo están más encaminados hacia el confinamiento y el aislamiento en el que nos encontramos. De pasar a ser seres sociables, de poder interactuar físicamente con otras personas, pasamos a un estado de confinamiento y aislamiento social demasiado fuertes, ¿sí? Entonces esto ha hecho que de alguna manera nosotros y nuestro aparato psíquico sufra ese cambio tan radical. Ha sido un cambio tan radical que ha generado que nosotros dejemos expuestos nuestras emociones y nuestra fragilidad mental. En la familia es más bien dar esas estrategias que nos pueden ayudar a prevenir el deterioro de la salud mental o la aparición de trastornos. Cuando me hablas de conceptos y yo te contesto más bien estrategias, pues me refiero a fortalecer desde casa y desde el colegio, desde las instituciones educativas, la capacidad de afrontamiento, ¿sí? Y asimismo la resiliencia. De pronto, para los que no tienen conocimiento de resiliencia, hace referencia, o es un término utilizado más que todo en el área organizacional, ¿sí? Pero hace referencia a la capacidad de adaptación de una organización o un individuo a condiciones bastante complejas. Entonces, más que todo es fortalecer todos estos factores a nivel de casa, sobre todo, y a nivel de institución educativa. Nosotros como seres humanos contamos con una cantidad de esferas. Esas esferas son la social, la afectiva, la laboral, la personal. Cuando un trastorno mental aparece, esas esferas una a una se van viendo afectadas. Te voy a poner un ejemplo. Cuando tú te encuentras en el quehacer diario con una paciente o una persona que es depresiva o es ansiosa, te das cuenta que esta persona tiende a aislarse. Ese aislamiento provoca la afectación o la alteración de la esfera social, emocional, afectiva, porque de alguna manera rompe todos esos lazos o vínculos que tiene con otras personas. Entonces, en un trastorno mental logran afectarse todas las esferas, absolutamente todas. De hecho, el criterio número uno, por decir así, para que pueda ser un trastorno mental es que más de una, o sea, más de tres o todas las esferas se vean afectadas. Obviamente esto sucede cuando ya existe un tiempo de evolución de unos síntomas en particular. La calidad de vida se ha visto afectada específicamente en la situación en la que nos encontramos, porque ha venido incrementando la aparición de trastornos mentales, y no tanto trastornos mentales, sino episodios y situaciones que propician la aparición de los trastornos mentales. ¿Qué situaciones? El aislamiento, la ruptura de vínculo social o de interacción a nivel de relaciones interpersonales con personas con las que generalmente estábamos acostumbrados a hablar o a dialogar o a vernos. Ejemplo, compañeros de trabajo, de estudio, ¿sí? Ha hecho que todas estas personas que tienen un rasgo de personalidad agresivo o de agresión logren exacerbar esa sintomatología, y ha generado que por ahí derecho se vean afectadas, en este caso, mujeres, niños, y no solamente mujeres y niños, sino hombres también. Que los índices
o la prevalencia de trastornos mentales pasó de ser uno o dos trastornos mentales prevalentes durante todo el año a ser toda una gama de trastornos mentales. Los más frecuentes en este momento son la anedonia, que básicamente es un síntoma de la depresión y es no querer hacer nada, la ansiedad o los ataques de pánico, están las ideas rumiantes o rumiaciones, ¿sí? Está lo que nosotros llamamos como hipocondria o trastorno hipocondríaco, aunque no termina siendo un trastorno como tal. Está toda la cuestión de trastornos del comportamiento y de conducta, como el trastorno antisocial de la personalidad, que si te das cuenta es muy común ahora mismo. Sí, en los niños se ha visto la aparición se ha visto el incremento de los trastornos de conducta, trastornos trastornos opositores desafiantes, negativistas desafiantes. Se ha visto también la aparición de rasgos de depresión y de ansiedad en los niños. Desafortunadamente no logran proyectarlos de una manera adecuada y se proyectan a través de las pataletas, de las agresiones físicas, de las heteroagresiones, de las autoagresiones. Hay diversas estrategias. Yo como profesional de la salud siempre he recomendado el diálogo cuando se dan situaciones que pueden llegar a incomodar a uno de los miembros del núcleo familiar. Una de las tantas estrategias es el diálogo, es poder sentarse y hablar acerca de lo que puede estar causando molestia, porque es normal que en el núcleo familiar en esta situación se produzcan incomodidades o molestias, ¿sí? Otra de las estrategias es que de pronto cada persona tenga o cada miembro del núcleo familiar destine un tiempo personal o un tiempo para él solo, un tiempo individual. En ese tiempo no solamente va a utilizarlo, no solamente puede ser utilizado para volver a reconectarse con el mundo y con otras personas, sino para buscar estrategias de mitigación de conductas. Por ejemplo, la irritabilidad. Cuando tú tienes un tiempo solo logras meditar y logras reflexionar sobre lo que puedes estar haciendo tú como persona y sobre las conductas que puedes estar teniendo y que pueden estar causando algún tipo de incomodidad, ¿sí? Otra de las grandes estrategias es el tiempo en familia o el tiempo juntos. Ese tiempo juntos te permite a ti poder dialogar en familia, jugar, hacer juegos de mesa, juegos de roles, poder afinar un poco los vínculos y las estrategias de comunicación asertiva dentro del núcleo familiar, ¿sí? En los niños hay estrategias como armar maracas, está la arte terapia que funciona muy bien en adultos y niños. Básicamente es buscar estrategias que de pronto te permitan pintar, utilizar la creatividad, hacer figuras en barro. Todas estas cosas son estrategias que en estos momentos resultan muy eficaces para no solamente fortalecer los vínculos a nivel de núcleo familiar, sino prevenir la aparición de trastornos o de eventos de salud mental. En niños es un poco más complejo porque las conductas que tienden a tener los niños con algún tipo de afectación producido por el confinamiento suelen confundirse con conductas que generalmente ellos tienen. Aquí el problema está en que los niños no logran expresar, por lo menos a esa edad no logran expresar muy bien las emociones. Entonces las conductas que tienen más prevalencia sobre los niños en estos momentos son la irritabilidad y las pataletas, en algunos casos las autoagresiones, se llegan a autoagredir, la poca tolerancia a la frustración, la poca tolerancia a la espera. En niños un poco más grandecitos, 8, 9, 10 años, se ve un poco el irrespeto hacia las figuras de autoridad o normas sociales impuestas en casa, y no quiere decir que tengan un trastorno de conducta, pero recuerda que no tienen bien formada todo el esquema de manejo de las emociones. El coronavirus es una realidad. El coronavirus no se lo inventaron los médicos, no se lo inventó China, no me lo inventé yo. Es una realidad, y la prevalencia o de pronto los índices de mortalidad del coronavirus no son tan altos como se piensa, a no ser que exista de verdad una comorbilidad que pueda empeorar el estado de salud del paciente. Aquí la cuestión está en que nosotros tenemos en nuestras manos la máquina de químicos más grande que puede haber en este mundo, el cerebro.
Nosotros debemos aprender a programar el cerebro para las cosas buenas, trabajar un poquito de lo que se conoce como programación neurolingüística. ¿Sí? Básicamente es poder programar el cerebro para cosas buenas y poder inducir o introyectarnos a esos estados de relajación que en algún momento tenemos que aprender a utilizar, sobre todo para prevenir toda la frustración que nos genera estar enfermo. Lo peor que el ser humano puede hacer en estos momentos es reprimir. La represión es un mecanismo de defensa creado por el mismo cerebro, pero es uno de los mecanismos de defensa muy malsanos. Cuando una persona logra reprimir todo lo que siente, todo el miedo que tiene, todas las emociones que le produce estar infectado o tener una persona infectada muy cerca, se expone a la aparición más temprana de un evento de salud mental porque se rompe lo que llamamos barrera psíquica. Entonces mi consejo es aprender a sobrellevar esto, tener paciencia. Llevamos ya casi 5 meses en confinamiento, pero siempre debemos guardar la esperanza de que esto se va a terminar y que cuando se termine va a ser mucho mejor que antes, porque te vas a volver a encontrar con todas las personas que dejaste de ver cuando empezó el confinamiento. ¿Sí? Vas a volver a recuperar tu vida social y tu vida laboral, pero va a ser de una mejor manera porque tú vas a aprender a no correr y a esperar que cada día traiga su afán. Ese es mi consejo y pienso que no es una frase de cajón. De pronto pienso que es lo más valioso que nosotros podemos tener ahora mismo. Disfrutar de nuestra familia, disfrutar de las herramientas que tenemos a mano para poder enfrentarnos a esto, fortalecer los vínculos familiares. Cuando nosotros los seres humanos logramos fortalecer el vínculo familiar, nuestro sistema inmune, nuestro cerebro, nuestros neurotransmisores, todo se eleva, todo mejora y de alguna manera el estado de salud física también mejora. Tu salud nos importa y recuerda, quédate en casa. Síguenos en nuestras redes sociales como Tropical Estéreo. Chao.